En este ejemplo aprenderemos a crear un radiador paramétrico con un nivel de detalle LOT 200. Para ello lo primero que haremos será crear un elemento del radiador. En este caso será simplemente suficiente con un prisma o un paralelepípedo que vemos aquí. Para ello lo primero que haremos será, desde el apartado de familias, crear una nueva familia. Seleccionaremos en este caso un equipo mecánico. Para ello seleccionaremos la plantilla de equipo mecánico métrico y pulsaremos en abrir. Crearemos las dimensiones del elemento del emisor, que en este caso simplemente desde la ficha crear, grupo formas, pulsaremos en la herramienta extrusión y crearemos el elemento con un desfase de líneas. En este caso, siempre hay que tener en cuenta que estamos dibujando en milímetros, ya que las plantillas vienen por defecto en milímetros, y lo crearemos con unas dimensiones de 7 centímetros, es decir, 3,5 hacia un lado y hacia el otro, y de 2,5, es decir, 25 milímetros hacia arriba y hacia abajo. Remataremos el elemento y pulsaremos en finalizar. En este caso lo que haremos será rotar este elemento simplemente 90 grados para que esté en la disposición que nosotros queremos. Iremos a una vista de alzado, da igual cual, y crearemos un plano de referencia. Desde la ficha crear, grupo referencia, herramienta plano de referencia. Este plano le crearemos a una altura de 15 centímetros, es decir, 150 milímetros, y después crearemos otro plano exactamente igual con una altura de 600 milímetros o 60 centímetros, que será la altura del emisor. Seleccionaremos el elemento desde esta vista y con los pinzamientos llevaremos hasta el plano superior, el cual podremos cerrar, y hasta el plano inferior, que también podremos cerrar dicho elemento. Desde una vista 3D, si seleccionamos el elemento, podemos otorgarle un material. En este caso, por ejemplo, vamos a crear un material nuevo. Iremos al explorador de objetos y aunque vayamos a otorgarle las características del acero, en este caso, pero vamos a llamarle aluminio. Le cargaremos y cambiaremos el nombre. Duplicaremos para que no exista ningún problema con la biblioteca, no se interfiera en ningún caso, y ya tendremos creado el material. Si queremos en información podemos cambiarle el nombre y llamarlo aluminio. Aceptaremos y si vemos la visualización del elemento tendrá otorgados los valores por defecto del acero. Lo siguiente que haremos será cargar este elemento en una familia de radiadores para poder crear los diferentes elementos según una fórmula paramétrica. Para ello simplemente iremos a la ficha vista. Antes de nada lo que vamos a hacer es guardar este elemento. Vamos a guardarlo como una familia y vamos a ponerle el nombre de elemento radiador. Simplemente. Vamos a sobreescribir en este caso una que ya estaba creada, pero nosotros escribiremos elemento radiador para guardarle como una familia nueva. Y guardaremos. Iremos a la ficha vista, grupo ventanas, herramienta antifaz de usuario y abriremos archivos recientes. Desde aquí abriremos una nueva familia para crear nuestro radiador completo. Abriremos otra plantilla de equipos mecánicos métricos y con las fichas y con las WT accederemos a la otra familia que tenemos abierta. Al seleccionar una ventana de esa familia de elemento de radiador, lo que haremos simplemente será pulsar en la herramienta cargar en proyecto. De esta forma lo que haremos será ir a la nueva familia, en la cual tendremos esta familia anidada, que será el elemento de radiador,
dentro de esta otra familia. Pulsaremos con un simple clic del botón izquierdo del ratón y ya tendremos la familia insertada. Si nos fijamos desde el árbol de proyecto, en familias tenemos ya la familia de elemento de radiador que se corresponde a esta familia que tenemos aquí. Bien, lo siguiente que haremos será simplemente crear. Este elemento le seleccionaremos y crearemos una matriz para que se puedan después crear más elementos dependiendo de una fórmula. Seleccionaremos el elemento y pulsaremos en la tecla o herramienta matriz. Bien, lo que haremos será simplemente mover a segundo objeto y, bueno, en este caso diremos que el número será 2. Por lo tanto, será el elemento desde este punto hasta, por ejemplo, 60 centímetros. Y así tendremos la matriz de los diferentes elementos hechos. Simplemente pulsaremos fuera en una parte blanca y ya tendremos creada esa matriz. Al seleccionar un elemento, veremos que podemos seleccionar el número y cambiarlo, por ejemplo, y poner 6. En este caso se crearán, como vemos, automáticamente 6 elementos nuevos. Lo siguiente que haremos será crear una fórmula para que estos elementos se creen en proporción a los vatios que necesite esa habitación. Por lo tanto, para ello iremos a la herramienta tipos de familia y pulsaremos sobre el nuevo parámetro. Lo primero que escribiremos será carga térmica, el parámetro de carga térmica de habitación. Disciplina común, tipo de parámetro entero. Y aceptaremos. Crearemos otro parámetro que sea número elementos en entero. Y por último, potencia del elemento. En este caso, la potencia será dada en vatios. Bien, en número de elementos vamos a asignarle una fórmula, simplemente seleccionaremos control C, control V y dividiremos entre la potencia del elemento. Habrá que escribirlo exactamente igual, ya que de lo contrario la fórmula no la entenderá el programa. Potencia del elemento. Hay que escribirlo exactamente igual, con espacios y con mayúsculas, ya que el programa lo entiende. Bueno, en este caso, primero vamos a otorgarle, antes de escribir la fórmula, otorgaremos aquí unos valores, en este caso, por ejemplo, 1000, que será la carga térmica de la habitación, dado por la transmitancia de los cerramientos, infiltraciones por ventilación, etcétera, que se haya calculado en un software aparte o dentro del propio Revit. Y después la potencia del elemento, que serán 160 vatios. Volvemos a copiar con control C, seleccionando el texto, control V para pegarlo, un espacio, otro espacio después de la división y volvemos a escribir potencia del elemento. En este caso, como vemos, automáticamente ya nos ha creado el número de elementos, que serán 6. Si pulsamos en aceptar, simplemente lo que haremos será seleccionar nuestro elemento y después seleccionar la línea de matriz que nos dice los elementos que tendremos creados. Al seleccionar esta línea, automáticamente en la línea verde que tenemos aparecerá un elemento que se llama texto de etiqueta, que pone ninguno, y podremos otorgarle aquí el parámetro que acabamos de crear, que en este caso es número de elementos, que es la carga térmica de la habitación partida por la potencia del elemento. Si pulsamos, vemos que no se ha modificado absolutamente nada, pero si volvemos a estos elementos y cambiamos, por ejemplo,
este valor y colocamos 2000, veremos que automáticamente el número de elementos pasa a 13. Es correcto porque si realizamos esta división de 2000 vatios entre 160 vatios por elemento da 12,5, es decir, el número de elementos redondea al superior automáticamente y lo convierte en 13 elementos. Si pulsamos en aceptar, como vemos aquí, la familia de radiadores ha cambiado y tendremos el número de elementos oportunos en cada caso. Lo último que nos faltaría crear sería en este caso unos conectores que lo podemos hacer simplemente desde una vista de planta. Abriremos el nivel de referencia de nuevo. En este caso crearemos otro plano y le asignaremos un nombre. Seleccionando el plano le pondremos un nombre, en este caso por ejemplo 1 simplemente. Una vez tengamos definido este plano, ya podemos crear diferentes extrusiones, barridos, elementos. En este caso, por ejemplo, si accedemos a un 3D, desde la ficha crear, podemos definir un plano en el que vayamos a trabajar. En este caso, el que acabamos de crear, que será el 1. Y si le podemos ver, vemos aquí el plano en el que vamos a realizar nuestro trabajo. Bien, en este caso, únicamente lo que haremos será crear un barrido. Bien, en este caso el barrido que crearemos será simplemente, vamos a definir, como es un barrido, vamos a crear el nivel de referencia, el inferior, y después ya le moveremos. En este caso, simplemente, a modo de ejemplo, crearemos este camino. Finalizaremos el camino y ahora podremos editar el perfil de trabajo. En este caso simplemente dibujaremos un perfil que será una tubería. Vamos a otorgarle un diámetro en este caso de 2.5. Si es necesario cambiarlo, ya modificaremos estas dimensiones en cualquier otro momento. Finalizaremos y así podremos ver este elemento que ya tenemos aquí creado. Simplemente, si accedemos a la vista izquierda, que es la que nos está diciendo donde tenemos ubicado este elemento, desde alzados izquierda, podremos seleccionar este elemento y copiarle donde estimemos oportuno. En este caso, por ejemplo, copiaremos un elemento aquí y otro elemento aquí, el cual será una de entrada y otra de retorno. Eliminaremos el barrido creado en este caso. Ahora, por último, lo único que nos quedaría sería otorgar unos conectores a este elemento. Pues desde la ficha crear, conectores de tubería, y podríamos decir qué tipo de tubería queremos crear. Seleccionaremos esa cara, seleccionaremos el conector, ajustaremos el diámetro pertinente y lo que haremos simplemente será crear, en este caso, un flujo de entrada, que en este caso será suministro hidráulico, y de la misma forma haremos con el otro conector. En este caso saliente. Y en lugar de suministro hidráulico, la clasificación del sistema será retorno hidráulico. De esta forma podremos guardar este radiador y ya tendremos creado el sistema. Por último, lo que nos podría faltar sería
comprobar que funcione en un proyecto, pero como ya hemos visto que sí que funcionaba, no será necesario, ya que comprobándolo desde aquí será más que suficiente. Volveremos a cambiar, por ejemplo, otorgando otro valor para ver que lo crea de forma correcta, a ver que sí que aplica de una forma correcta los parámetros, podemos proceder a guardarle con el nombre que estimemos oportuno. En este caso le guardaremos como radiador. Radiador 600.